Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches. Donde te encuentres, recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Virgo. Muchísimas gracias también Virgo por seguir mi canal. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Muy bien, vamos a ver qué nos dicen. Clariconocimiento, el arcángel Uriel. Permanece atento a los pensamientos y a las ideas que te llegan, pues se tratan de oraciones gozosas, cariño. Es muy curioso. Yo siento que muchos de vosotros de repente tienen lo que es ascendente a Géminis o su historia está relacionada con un Géminis también. Porque este tipo de mensaje también lo he sentido en lo que es en Géminis, cariño. Siento Virgo, que vosotros van a estar como muy intuitivos, muy intuitivas. Puede ser que en el transcurso de este tiempo, desde que tú miras la lectura o antes, vas a empezar a recibir señales a través de los sueños, a través de repente del tarot, mensajes repetitivos o simplemente tu intuición. Es como si me dice Richard, esto no me pasaba antes, no sé qué está pasando, que a lo mejor como ejemplo te pongo, Virgo, tú sientes, como ejemplo, ¿vale? Que no deberías hacer un viaje porque tu intuición te dice vas a tener problemas. Y tú haces caso de tu intuición y dices, Richard, no voy a hacer ese viaje. Y luego te enteras a las personas que han viajado que a lo mejor han tenido, yo qué sé, un gran robo, como ejemplo. Y tú dices, Richard, mi intuición ya me lo decía. Y mira, si no hubiera hecho caso de mi intuición, también de repente me hubiera sentido robado por esa circunstancia que ha pasado en ese momento. Entonces, yo siento, Virgo, que muchos de ustedes, su intuición te va a advertir, tu intuición te va a llevar de repente a reconocer el bien y el mal. Tu intuición también te va a llevar al éxito. Vamos a ver qué nos dicen ahora el tarot vidente de luz. A ver, mi querido Virgo, es una lectura bonus. Estoy entregando lecturas poco a poco porque recién me estoy recuperando de la operación, chicos, pero ya voy a estar mucho mejor dentro de una semana, creo yo. Vamos a ver qué nos dice en el tarot vidente de luz para vosotros con mucha fe. A ver, empezamos, ¿vale? Vamos a ver el pasado, el presente y el futuro. Luego voy a matizar con más cartas, ¿vale, cariño? Vamos a ver. A ver, ¿qué nos quieren decir en el pasado? Hay muchos de vosotros, Virgo, siento ese Géminis muy fuerte, muchos de ustedes de repente, o la persona de su interés se fue de una forma definitiva, o tú simplemente, Virgo, me dices, Richard, necesito empezar otra vez de nuevo, o muchos de ustedes están empezando otra vez su vida desde cero. Siento que a lo mejor de repente, Virgo, tú estás en una etapa de cambio. Puede ser que a lo mejor un grupo de ustedes inclusive ha tenido que renunciar a muchas cosas, e inclusive el gran amor de su vida, un trabajo, un proyecto o algo. Pero yo estoy sintiendo que hay un grupo de ustedes que ha pasado por un cambio radical o está pasando por un cambio radical. Y tenemos aquí también lo que es la carta del Rey de Oros. A pesar que a lo mejor de repente me dices, en su momento, Richard, cuando yo hice ese cambio, en su momento cuando esa persona se fue, como que yo sentía de que mi mundo se acababa, como que yo sentía de repente que no iba a encontrar una nueva oportunidad de trabajo, de negocio, de empresa o un nuevo amor. Pero sin embargo, como tenemos aquí la carta del Rey de Oros, es como si tú en estos momentos hay un grupo de vosotros que ya está entrando lo que es en razón y dice, ha sido lo mejor que he hecho. Ahora me doy cuenta que si yo no hubiera hecho este cambio, que si yo a lo mejor de repente no hubiera dejado a esta persona o no hubiera dejado lo que es este trabajo, hubiera continuado lo que es en este bucle. Porque tú observas, tú miras ahora, pero miras ya con seguridad e inclusive con una sonrisa, como alguna vez te ha pasado, Virgo, en la cual tú dices, wow, cómo puede ser que he estado con ese feo? ¿Cómo puede ser que he estado con esa fea? O simplemente con ese hombre, con esa mujer que no valía nada. Ahora me doy cuenta lo ciego y lo ciega que he estado todo este tiempo. Porque yo noto que tú observas esos acontecimientos, esos momentos que tú has vivido en la cual de repente había mucha inestabilidad, en la cual de repente te sentías un poco perdido o perdida, lo ves ahora con sonrisa, como sonrisa diciendo me he liberado. Ha sido lo mejor que me ha pasado. Es lo que yo estoy viendo aquí con la carta de Rey de Oros y con la carta del 10 de Bastos. Esto puede estar vinculado tanto lo que es en la parte de los sentimientos como también lo que es en la parte de proyectos, negocios. Como que ahora te das cuenta que ha sido lo mejor que has podido hacer
ese gran cambio en tu vida. Vamos a ver en el presente qué nos quieren decir para vosotros, Virgo. Tenemos aquí la carta del 5 de oros. Veo que hay muchos de vosotros que le cuesta. Hay un grupo de ustedes que le cuesta de repente volver a formalizar otra vez, volver a tener una relación seria o volver a empezar una historia de pareja. Porque tenemos aquí la carta del 5 de oros en el presente, cariño. Como que te cuesta, a pesar que tienes la llave a tu favor, a pesar que las energías me dicen, Virgo ya ha evolucionado, Virgo está en un buen momento, Virgo las cosas van a empezar a mejorar, para Virgo se viene algo fantástico, pero creo que a ti te cuesta creer otra vez. Y esto está vinculado más a lo que es en la parte de los sentimientos. Si tú de repente ya has superado algo, has superado una relación, has superado lo que es un compromiso en la cual de repente no te daba tu valor, en la cual de repente tú no estabas conforme, actualmente, aunque aparezca, yo que sé, el hombre o la mujer perfecta en tu vida, te cuesta otra vez tener ese compromiso, te cuesta de repente apostar otra vez por esa relación, porque tenemos la carta del 5 de oros. El otro punto que te puedo decir también, cariño, tú sabes en lo más profundo de tu ser, tú sabes que ha sido lo mejor haber dejado esa empresa, ese negocio o ese trabajo. O tú sabes que es lo mejor salir de repente de ese avispero de discusiones, de líos en el trabajo, en el negocio, en el proyecto. ¿Por qué tienes miedo, nos dicen, de volver a empezar otra vez? Porque la carta del 5 de oros nos hablan de temores, nos hablan de miedos, de inseguridades, de dudas. ¿Por qué tienes miedo? Cuando prácticamente la fortuna y la felicidad está tocando lo que es tu puerta. Porque mira esta carta. Aquí, si tú te das cuenta, en esta puerta hay monedas de oro. Y aquí está la llave de tu felicidad. Pero tú tienes miedo. ¿Ves? Estás ahí como en plan, estás con inseguridades, estás triste, tienes un poco de temor, de duda. Esto es normal, ¿vale? Cuando uno va a empezar algo nuevo en su vida, siempre hay miedos, hay temores, hay dudas. Pero esto no quiere decir que siempre va a ser así, cariño. Tienes que empezar a creer de que la oportunidad de tu vida está a la vuelta de la esquina. Muy bien, vamos a ver en el futuro. Muchos de ustedes, mi querido Virgo, si hablamos lo que es en la parte de los sentimientos, como tenemos la carta de la muerte y tenemos aquí la carta de la reina de oros, hay un grupo de ustedes que tranquilamente va a conocer a una persona que quizá de repente tiene ya un hogar o tiene una familia. Puede ser que esta persona todavía está con la relación actual que tiene. Puede ser que tú estás en una relación oculta o te gusta una persona que tiene ya una historia, que tiene ya lo que es un amor. Para muchos de vosotros van a empezar algo con este grupo de personas, ¿vale? Aunque tenga una pareja, aunque tenga hijos, aunque tenga familia, o muchos de ustedes de repente ya tienen lo que es una relación, pero van a estar lo que es en una relación extramatrimonial, una relación oculta. Siento que a lo mejor de repente me dices, Richard, siento que esta persona no quiere renunciar a lo que tiene actualmente. Le cuesta, ¿vale? Le cuesta, pero no entiendo por qué. No entiendo por qué él o ella me ha dado esa oportunidad de tener una relación nosotros dos. ¿Por qué me ha abierto la puerta de su corazón? ¿Por qué me ha dado confianza? ¿Por qué estamos ahora en esta historia si no quiere renunciar a lo que tiene? Para muchos de ellos, Virgo, quizá de repente hay un bien que puede estar relacionado con la parte material. O para muchos de ellos de repente está relacionado con la familia o con los hijos. A pesar que le cuesta renunciar a esto, actualmente, ¿vale? O en el futuro, a pesar, tiene proyección de vida contigo porque está mirando a futuro, porque no está mirando al suelo. Es cierto que le cuesta, ¿vale? Le va a costar mucho. Muchos de vosotros van a conocer a una persona o están conociendo a una persona que tiene una pareja, tiene una historia o tiene hijos. Puede ser que tenga hijos, ya esté separado. Le cuesta salir de su centro de confort, pero sin embargo vosotros van a continuar con el contacto, con la comunicación y esta persona te va a dar proyección de futuro, pero no va a ser en estos momentos. Vosotros van a tener que continuar con el trato, vosotros van a tener que continuar con la relación, con la comunicación, para que las cosas se vuelvan más firmes entre ustedes dos, ¿vale? Vamos a ver signos.
A ver, mi querido Virgo, vamos a ver. Vamos a ver, signos, 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 signos. Me sale un Virgo, Tauro, me sale un Libra, me sale lo que es un Piscis, Piscis o Acuario, ¿vale? Veo que muchos de vosotros están lidiando muy fuertemente con un Tauro, pero muy fuerte, muy fuerte. Vamos a ver iniciales, ¿qué me quieren decir? Vamos a ver. La letra S, la letra A y tenemos aquí la letra D. Tengo la letra C y la letra H debajo, ¿vale? W y M también. Yo lo que puedo sentir también de esta carta del futuro, que se me estaba escapando y ahora te lo voy a decir, yo lo que siento con estas dos cartas, hay una persona que va a venir a tu vida y es este año, ¿vale? Porque sale aquí la carta del 5 de oros. Hay una persona que te va a pedir lo que es una oportunidad, ya sea de repente para conversar, ya sea de repente para que vosotros dos vuelvan a retomar lo que es la relación, pero yo veo, cariño, que tú por el momento no lo vas a dar lo que es el sí. No, seas hombre o mujer, no lo vas a dar el sí. Es como si me dices, Richard, me siento muy ofendido, siento que esta persona de repente no está siendo sincero o sincera, o siento que me va a mentir otra vez. Para muchos de ustedes, cuando viene el acercamiento de él o de ella a pedirte una oportunidad de volver a retomar el contacto, la comunicación entre vosotros dos, tú lo vas a decir que no. O no te vas a sentir seguro o segura. Puede ser que para un grupo de ustedes esto ya está pasando ya. Y puede ser que esta persona te ha pedido que te lo pienses o ha tocado lo que es el tema, pero tú no te sientes todavía muy seguro o muy segura ante esta situación. Vamos a ver qué más me dicen. Vamos a ver, pero veo que por el momento no lo vas a dar el sí, ¿vale? Quizá de repente lo puedes querer, quizá de repente me dice Richard, es mi gran oportunidad, pero todavía no lo vas a dar el sí. Tenemos aquí la carta de los enamorados, la carta de la estrella, la carta del loco, la carta de la sacerdotisa y tenemos aquí la carta del ermitaño. ¿Ve lo que me dicen? Se acerca un contacto o ya está un contacto contigo. Alguien que se ha puesto en contacto hablando de los sentimientos para poder recuperar de repente la comunicación, la familia, el hogar o la historia que vosotros dos tenían. Pero sin embargo yo veo que en tu actualidad, ironías de la vida. Mira, la carta del loco y la carta del 5 de oros. Hay mucha inestabilidad, cariño. No te sientes capaz, no te sientes seguro o no te vas a sentir capaz o seguro o segura de darle una oportunidad a esta persona si ya se ha puesto en contacto o cuando se ponga lo que es en contacto. Pero en el futuro, mira, en el futuro veo que tú, luego de repente de que él o ella esté detrás de ti, luego que a lo mejor de repente te va a estar insistiendo o va a estar haciendo cosas para que se gane tu confianza otra vez, veo que tú ahí lo vas a dar una oportunidad para que retomen otra vez el contacto, porque veo la carta de la sacerdotisa que es madurez, cariño. Es madurez con el pasado, o vosotros se ponen de acuerdo. Nos hablan de madurez. Vamos a ver. A ver, ¿qué me quieren decir lo que es en cartas guías? Vamos a ver, cartas guías, Virgo. Siento un Libra, un Géminis. Vamos a ver, Virgo. Carta guía. La carta de la muerte y la carta del sol me están diciendo, para muchos de vosotros también van a empezar una nueva historia. De repente puede ser que vas a empezar a conocer nuevos amigos, nuevas amigas, especialmente también para solteros y solteras. Muchos de vosotros van a estar conociendo a diferente grupo de personas. Personas que a lo mejor de repente tú pensabas que no ibas a tener algo más que hoy te conozco, mañana ya no sé. No, como que la relación o la amistad se va a hacer más fuerte, se va a hacer más intensa entre vosotros. Sale la carta de la justicia y tenemos aquí la carta del Papa. Esto está relacionado tanto para aquellos que a lo mejor, me dice Richard, bueno, yo me estoy divorciando o yo estoy en pareja, pero estoy conociendo amigos. Muchos de ustedes, dentro de ese grupo de amigos, dentro de esas amistades, uno de ellos, o la mayoría de vosotros, van a tener una historia, cariño. O van a tener de repente algo esporádico, algo que a lo mejor de repente tú creías que no iba a ser algo serio entre ustedes dos. O ya lo están teniendo ya. Puede ser que ya lo están teniendo. Veo que vas a estar en una encrucijada o vas a estar en un momento en la cual tú o la otra persona va a pedir
tanto tú o la otra persona, que tome una decisión para poder aclarar los sentimientos, porque quieren saber dónde están dentro de esta historia. Si solamente son unos amigos más, si a lo mejor de repente son amigos con derecho a roce, o si es una relación formal, o si hay sentimientos entre vosotros dos. Alguien pide hablar de los sentimientos, o tú vas a pedir hablar de los sentimientos, ¿vale? Nos están diciendo, van a exigir que tomen lo que es una decisión, o tú vas a exigir que tomen una decisión. La carta de la emperatriz: veo que la mayoría de vosotros, la mayoría de ustedes o la mayoría de ellos, yo diría casi todos, van a llegar a la conclusión de que vosotros dos están hechos el uno para el otro. Va a llegar a la conclusión de que vosotros dos se aman, cariño, ¿vale? Lo que empezó como una aventura, lo que empezó de repente como algo inseguro, simplemente le lleva a lo que es a una relación formal y a una relación seria. Espero que te haya gustado esta lectura bonus, cariño. Bendiciones de corazón, te me cuidas. Gracias por tu apoyo y hasta la vista. Suscríbete y te me cuidas.